Y deja los 5 segunditos de silencio, please. Ok. ¿Qué onda, Fausto? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Fausto. Tenemos hoy un invitado bien especial. ¿Quién está aquí con nosotros? Tenemos a nada más ni nada menos que Fabián Chaires, artista plástico chiapaneco que ha estado en boca, digamos, de la gente aficionada a la cultura en los últimos meses, si no es que años. Pero a ver, Fabián, cuéntanos un poquito más de quién eres, qué haces. Preséntate un poquito más, por favor, Fabián. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Soy, pues ya me dijeron mi nombre, Fabián Chaires, artista plástico. Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ahora radico en la Ciudad de México y bueno, me especializo en pintura en particular. Pero pues bueno, mi carrera se desenvuelve en muchos aspectos de las artes plásticas. Y en particular lo que hago en mi obra plástica es retratar masculinidades que están fuera de la norma. Esas masculinidades que desobedecen a los estereotipos que conocemos de, de masculinidad y bueno, también existen otros personajes en los cuales estoy interesado, como las personas trans y bueno, lo que busco con ello en mi obra es visibilizar otras realidades que no estamos acostumbrados a percibir. Voy, Faust. Sí, como ya lo comentó Fabián, justamente de lo que vamos a platicar hoy es el arte para erradicar prejuicios, todas las preguntas que vamos a hacer sobre eso y todo lo que vamos a platicar. Pero bueno, Faust, ¿te arrancas? Sí, un poquito antes de adentrarnos como tal al tema ya, digamos, del arte para erradicar prejuicios. Fabián, platícanos un poquito, ¿cuándo te diste cuenta que serías artista? Es decir, ¿cuándo surgió en ti la verdad de que te dedicarías a todo este rollo? Pues, bueno, desde muy chiquito, tenía como 6 años, me interesó bastante la plástica. Pero bueno, como un niño de clase media baja en un pueblo en Chiapas, pues no veía muy lejana la posibilidad de dedicarme a algo como esto, además de que no conocía gente cercana que pues fuera una realidad vivir para ellos del arte. Em, pero poco a poco me di cuenta que pues el arte era como la forma en la que me podía expresar y, y me parecía bastante mágico e interesante. Entonces, yo creo que ya cuando dije, órale, o sea, sí me puedo dedicar a esto, fue prácticamente terminando casi a finales de la carrera de artes visuales, porque ahí fue cuando ya empecé a ver que lo que decía con mis imágenes era contundente, le movía a las personas y además también me podía retribuir económicamente. Entonces fue ahí donde dije, échate el clavado, no mires atrás y échale para adelante. ¿Quiénes fueron tus primeras inspiraciones? O sea, ¿quién viste de chavito que dijiste, ok, yo por ahí me quiero ir? Pues, ay, mis primeras inspiraciones. Me gustaba, en la universidad me gustaba mucho el trabajo de Pierre Gilles, de Naum Becenil, em, ¿quién más? Bueno, Velázquez, me encanta la pintura de Velázquez. Y y bueno, también en otras áreas como el cine me encanta Pedro Almodóvar. Entonces, ahí vi que con el arte puedes hablar de lo personal y con lo personal puedes pues llegarle a todos, ¿no? Ser universal. Entonces, creo que fue ahí como con esos artistas con los que me di cuenta que pues había mucho que decir. Pues bueno, como sabrás, Fabián, esta revista es una revista cultural, ¿no? La escuchan, digamos, el podcast lo escuchan gente joven, gente que a lo mejor apenas va a adentrarse en este mundo artístico. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los jóvenes y las jóvenes artistas que apenas van a comenzar en este mundo? ¿Tú qué consejo les darías? ¿Qué sí, qué no hacer? Em,
Siempre digo persistir, resistir e insistir. Creo que muchas veces hay personas que no tenemos las oportunidades que otras al inicio de nuestras carreras y sobre todo en algo que pues no hay como un camino, ¿no? De cómo hacer las cosas como lo es en una carrera artística. Este, pero creo que algo que a mí me ha funcionado mucho es investigar sobre los procesos y los aciertos y los errores de otros artistas. Creo que ahí está ahí está mucho como del manual a seguir, ¿no? Por ejemplo, siempre estoy interesado en la biografía de los artistas que han tenido éxito en su momento con su trabajo y he tratado pues de imitar esos pasos y creo que esas cosas me han servido mucho para llegar hasta donde estoy hoy. Entonces, una, una, pues una forma bueno, un consejo que les daría es eso, investigar sobre las carreras de otros artistas, cómo se han movido, qué pasos han dado para llegar a donde están y eso les puede dar una guía de em, cómo alcanzar sus metas. Y sobre todo si son artistas que tú admiras, pues creo que también es más alentador y más fácil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, me he dado cuenta que con artistas de la talla de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, pues eran gente que estaba siempre relacionada con la política, con el gobierno, con movimientos sociales y siempre estaban dentro digamos, cercanos a las instituciones. Entonces a mí cuando Bellas Artes, por ejemplo, me dice, oye, queremos una obra tuya para exponerla, no lo pensé dos veces, dije, claro, o sea, o sea, quiero estar dentro de esas instituciones, ¿no? Y sobre todo para hablar de lo mío, de lo que me importa, ¿no? Que es algo que hasta ahora había estado un tanto ausente en estas instituciones. Entonces, porque socialmente creo que consideramos que estas instituciones nos avalan, ¿no? Entonces nos dan como cierta valía, aunque tú la puedes tener fuera, pero digo, ante los demás, pues te van a leer de otra manera. Entonces, para mí eso fue como un acierto que descubrí al estudiar la trayectoria de otros artistas. Y justamente la siguiente pregunta que teníamos preparada es por este lado de mejores y peores momentos que has tenido tú en tu carrera, pero creo que bien la podemos pasar a esta parte, ¿no? De los aciertos y los errores. ¿Tú cuáles crees que han sido los que tú has tenido, como que los que más recuerdes dentro de tu carrera, así lo mejor que has hecho y lo que, pues los errores? Uy, pues uno de los errores creo constantes es dudar de uno mismo. Creo que a veces una persona muchas veces se cuestiona si lo que está haciendo realmente va por buen camino, pero creo que a su vez aceptar los errores o aceptar o darse ese permiso de equivocarse es un gran acierto también porque te hace crecer, ¿no? Y te hace avanzar. Muchas veces me conflictuó bastante que mucha gente me decía, ay, deberías dedicarte a la fotografía, la pintura ya es obsoleta, ¿no? Y creo que uno de mis aciertos fue como decir, no, están equivocados y les voy a demostrar que la pintura no está muerta, se pueden decir muchas cosas todavía con la pintura figurativa y fui terco. Y creo que ser terco fue uno de mis grandes aciertos. O sea, me llevaron hasta donde estoy ahorita, que es un lugar que pues agradezco por estar aquí, ¿no? Uno de los errores, pues a veces se presentaron oportunidades tiempo atrás también, ¿no? Grandes oportunidades y las desaproveché. O sea, como que no se me, no sé, por X o Y razón no las aproveché.
y bueno, después dije, ay, chin, o sea, qué mal. Pero bueno, siempre que trabajes y estés como en el camino, se te van a presentar nuevas oportunidades. Entonces también no hay mucho de qué preocuparse. Sí, y qué bueno que te mantuviste terco, porque gracias a eso tenemos increíbles obras hoy en día. Y Gracias. yendo ya un poquito a este tema, Fabián, ¿cuál es en tu vida y en la sociedad como tal la función del arte, ¿no? Mucho se discute sobre eso. ¿Cuál es la función del arte en tu vida, digamos, en lo personal y también en lo social? Ya, el arte en sí es para mí el resultado de la experiencia de un individuo en un tiempo y espacio específico. Entonces, mucho de lo que se hace en arte, en el arte, pues es consecuencia de la perspectiva de un artista que tiene sobre su entorno. Y muchas veces esa perspectiva es la que cuestiona y nos hace aprender eh, del lugar en el que estamos, ¿no? Por eso a veces em, nos hace aprender de un momento específico y de un lugar específico, de algún acontecimiento en particular. Y es por eso que muchas veces lo que conocemos en historia del arte, pues es porque trascendió ese momento, porque hablaba de ese momento, ¿no? Tenemos al Guernica, este, la última cena de Miguel Ángel, o todas esas que fueron importantes en su momento, aunque se hayan descubierto tiempo después, o incluso igual en su momento fueron importantes, pero hablan de ese momento, ¿no? Y para mí el arte es la conciencia de la humanidad y la conciencia crítica muchas veces. Y dentro de esta conciencia crítica que como tú ves que es el arte, ¿crees que el arte debe de generar conciencia o solamente es para disfrutarse? O sea, puede ser un poquito distinto, que si es algo como más social, algo para combatir o algo, o solo para que X o Y persona, el creador, puede ser, lo disfrute. ¿Tú cómo lo ves? Pues hay arte decorativo, el arte decorativo es para disfrutarlo, digamos, es nada más para el deleite muchas veces. Pero creo que el arte, al tener esta libertad de poder hablar desde primera persona, pues puede ser un detonante para reflexionar, para pensar, para construirnos y aprender. Entonces, em, creo que tiene esas dos posibilidades, ¿no? No nada más se cierra a una, pero creo que el arte que realmente nos hace avanzar como sociedad es el arte crítico. Ok, sí, y de hecho, como tú, bueno, lo mencionábamos un poquito antes, ¿no? Y como tal lo podemos observar en cada una de tus obras, están enfocadas un poquito a la cuestión de romper prejuicios, ¿no? Y bueno, no un poquito, un mucho a la cuestión de romper prejuicios. ¿Tú consideras que la sociedad mexicana y como tal latinoamericana aún conserva muchos prejuicios? Sí, sí, creo que hace falta mucho trabajo por hacer. Em, Hay prejuicios desde muchas aristas, ¿no? Desde lo social, lo racial, lo económico, que afectan a otras personas y creo que sí, o sea, creo que hace falta mucho trabajo por hacer. Creo que hoy en día, por ejemplo, estamos abordando el tema del racismo de manera muy contundente no solo en México, sino en Estados Unidos y en muchos otros lugares, ¿no? Em, y creo que, ay, se me fue la, perdón. Entonces, se me fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, no, claro que si todavía existían, ¿no? Muchos prejuicios en Ah, Latinoamérica y sí, en México. sí.
Entonces, por ejemplo, creíamos que el racismo en México pues era algo como, pues ya, o sea, sobrado, ¿no? Mm, no hay racismo en México, pero realmente mucha gente ha alzado la voz y nos hemos dado cuenta que sí, en realidad sí, el racismo sigue siendo algo latente. Y así, o sea, creo que eh, mm, poco a poco nos vamos construyendo un presente más incluyente, más respetuoso. Entonces, siempre van a existir, creo, nuevos retos y bueno, poco a poco los iremos descubriendo y combatiendo. Sí, claro, no es súper evidente que todavía existen. No, espera un tanto. Es que está ahí ruido. Ya. Que es súper evidente que todavía hay muchísimos prejuicios. Pues tú el año pasado nos explotaste el país a bien con una pintura que pues nada más por un hombre con sombrero, puta, pues casi, casi tumban el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí. Pero tú esta lucha la estás haciendo desde la trinchera del arte, ¿no? Desde la pintura. Y es obviamente algo que se tiene que resolver desde absolutamente todas las trincheras, o sea, desde la educación, en casa, el arte. ¿Tú qué te imaginas que le hace falta a todos estos engranajes para que de verdad se avance hacia ese futuro más incluyente? Porque sí hay conversación, pero todavía bastante violenta o todavía no tan Mm. avanzada como creíamos, ¿no? ¿Tú qué sientes que hace todavía un poquito más de falta para llegar a esa poquito más de plenitud, de más calma? Uy, una es tiempo, otra es educación. Creo que la educación es algo importante para construir una sociedad respetuosa e incluyente. Este, porque muchas veces el odio es el motor para la violencia, la ignorancia es el motor para la violencia. Entonces creo que sí hace falta tanto mucha más educación sobre temas pues sexuales, raciales, tanto como mucha educación relacionada con las artes, ¿no? Creo que es algo que se deja como optativo hacia un ladito, pero creo que es algo que necesita el individuo en una sociedad. O sea, no importa si se dedica a la economía, a la política, a lo que sea, creo que es algo que debe estar presente en la educación y en la construcción de todas las personas. Sí, y que es complicado, como dices, tal vez se necesita mucho tiempo, ¿no? Porque incluso en cuestión de educación lo vemos con las ideas, por ejemplo, de PIN parental y el control de es mi hijo y yo lo educo, ¿no? Híjole, Ujú. está horrible, o sea, es decir, ponen incluso todavía más barreras, mucho más trabas para un aprendizaje real en México. Pero bueno, Fabián, yéndonos un poquito a este tema que no me encanta porque yo creo que todos están hablando de eso en este preciso momento, pero bueno, la pandemia, ¿no? La pandemia vino a cambiar el mundo, digamos, en una vuelta de 360 grados. Aquí la cuestión es, ¿tú cómo ves que va a continuar el arte después de la pandemia, Fabián? ¿Crees que vaya a cambiar cómo se maneja, cómo se distribuye, cómo se expone el arte? Ujú. Yo creo que por una temporada, creo que, eh, mm, o sea, o sea, ahorita estamos inmersos en un asunto complejo como es la pandemia, pero creo que vamos a retomar otra vez el mismo camino, el mismo paso. Creo que lo mejor que puede pasar con esto es que pues se enriquezca, por ejemplo, la interacción digital entre artistas, galerías, espacios y público. Creo que eso es para ganar, más no para perder. Em, por ejemplo, las plataformas digitales creo que ahorita estamos descubriendo que son una herramienta fuertísima y a mí como artista, por ejemplo, le he tomado un gran valor porque em,
la pandemia a mí no me ha afectado prácticamente tanto en la producción de mi obra como en el comercio de ella, porque pues me he adaptado a estas nuevas plataformas y a estas nuevas formas de comercio y creo que para allá va el arte, ¿no? Entonces creo que más bien es aprender, evolucionar y si evolucionamos, pues vamos a llegar a un punto más avanzado. Entonces creo que eso es a lo que vamos, ¿no? Ya tenía muteado el micrófono. Pues sí, precisamente es lo que nos han comentado mucha gente. Tú has trabajado más, digamos, durante la pandemia, porque se daba con muchos, tanto escritores, músicos que hemos hablado aquí, nos dicen que incluso están trabajando más, ¿no? Como no pueden salir, estás todo el día metido casi haciendo y haciendo más cositas. Sí, sí, he estado trabajando, digo, siempre desde antes de la pandemia trabajaba en casa, entonces cuando resultó, o sea, cuando ya nos dijeron quédense en sus casas, pues yo ya estaba aquí metido desde hace mucho tiempo, entonces fue fácil acostumbrarme a trabajar desde casa. Y lo que sí fue como interesante fue como empezar a mover mi trabajo más en redes sociales y en ventas en línea, pero aprendí muy rápido, es muy fácil, ¿no? Hay muchos tutoriales y bueno, hay gente que me ayuda también con ello. Y pues es eso, o sea, evolucionas y te adaptas y creo que eso está bueno porque también va a ser el arte más democrático, el arte más accesible a- al público y creo que eso es bastante importante porque pues el arte a veces que se queda nada más como guardadito en una galería o en una colección o algo, pues está chido, pero no, o sea, creo que es bueno que se esparza y que pueda alcanzar todos los rincones, ¿no? Y el Internet ahora es algo que nos ayuda para ello. Y sí, justamente, ¿no? De hecho, sí has estado subiendo más fotos, tienen ahí en el Instagram de Fabián, tienen su tienda en línea para que le compren, que son impresiones, ¿no? Sí. Sí, son impresiones y litografías. Tengo ahí una serie que son impresiones sobre papel algodón y tienen hoja de oro y esas son como las más fancy. Y también tengo la línea accesible, que son pósters de muy buena calidad y son algunas de mis imágenes como las más populares. Y eso es algo que me gusta, o sea, es un proyecto que inicié por mi cuenta y que me encanta porque cualquiera puede tener mi trabajo en sus casas, ¿no? Y eso es algo que a mí me llena y creo que es uno de mis objetivos como creador visual, ¿no? Que mi trabajo pues, no solo pertenezca a un sector de la sociedad, sino que todo el mundo pueda tener un poquito de mi discurso a su alcance. Y justamente regresar un poquito al tema de cómo tu arte combate bastantes prejuicios y también para que la gente de una vez la cheque en Instagram por si no lo han visto, ¿cuáles tú crees que serían tus obras más representativas de todo lo que buscas hacer con tu obra? Bueno, tengo en particular dos. Una es La Invocación. Esa es una pintura donde vemos a un chico moreno con rasgos indígenas, desnudo, con una serpiente en la mano izquierda y un buitre a sus pies, devorando un cráneo. Es Roy, sí, comiéndose un cráneo. Este, y tiene un maguey a sus espaldas que sirve como de una especie de resplandor. Esa técnicamente fue un reto para mí y además de que el formato pues es grande, entonces fue también complejo el ejecutarlo.
y además me importaba mucho en ese momento, y bueno, creo que sigue importándome también visibilizar eh, la diversidad sexual en poblaciones, eh, digamos, vulnerables o segregadas, ¿no? Como la población indígena. Entonces, creo que para mí esta pieza ROM viene a presentar una realidad que nunca, o sea, que no se había visto antes en la pintura. Entonces, creo que esa para mí es importante, la invocación. Y bueno, evidentemente mi pintura La Revolución, la que estuvo en Bellas Artes, eh, pues es por todo lo que me trajo y por todas las experiencias relacionadas con ella, creo que también es una de mis piezas importantes, ¿no? Porque pues desde que la concebí eh, fue como interesante porque pues había gente cercana que decía, ay, esa pieza como que está muy redundante, como muy rebuscada y bla, 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 bla. Y aún así la presenté, la subí a redes sociales, al Facebook en ese entonces, y pum, o sea, mucha gente la empezó a compartir, empezó a tener mucho éxito, mucho reconocimiento. Después, pues, toda la historia, ¿no? Que se viene con ella, y mucha gente le movía algo esa pintura desde antes de ser expuesta en Bellas Artes, ¿no? Entonces, ha sido como muy interesante conocer el poder de una imagen a través de esta pintura, ¿no? Que me ha dado pues reconocimiento mundial. Y, o sea, ya, pues yo creo que todos recordamos lo que pasó con la pintura esta de la Revolución, pero yo ahorita te quería preguntar de otra pintura que para mí podría ser igual de polémica, para pues como es la gente, evidentemente, que es esta que tienes en Instagram como The Coming of the Lord, que en español sería como la venida del Señor, ¿no? Ajá, ¿Nos puedes contar un poquito de esta pintura? sí. Esta pintura, bueno, para los que no hayan visto la imagen antes, pues hay dos cardenales con sus túnicas y todo su ajuar. Están dos y al centro hay un cirio pascual. Eh, que por lo general, bueno, pues se acostumbra a encenderlo en Pascua. Este, y bueno, los dos están lamiendo el cirio, que el cirio pues es a la vez un elemento fálico. Y bueno, lo que hablo aquí es de el deseo. Hay algo que me gusta agregar siempre cuando explico esta pieza, este, es que la religión no exime al cuerpo del deseo. O sea, el ser humano siempre va a desear, siempre va a ser carnal, siempre va a ser pasional. Por más que reces, por más que medites, por más que le pienses, creo que siempre existe esta parte, ¿no? Y habla de eso, o sea, habla de esas pulsiones más allá de la máscara. En este caso, la máscara, pues es todo esta indumentaria que cargan y que a veces hace pensar a otras personas que están tocados por el cielo, pero no, al final son humanos y es como, no sé, esta imagen busca aterrizar a a lo pasional, al ordinario, a estas personas, ¿no? Que mucho daño han hecho a nombre de la, de la religión y de la, no sé, de ser tocados por Dios, ¿no? Entonces es como, no, son seres humanos también y desean. Ya, muy bien. Sí, qué bueno, espero que ya conozcan bien la obra de Fabián, si no, pues vayan ahorita mismo corriendo a su Instagram para que se adentren un poquito más. Pero Fabián, ya, digamos, yendo a la parte del cierre del podcast,
¿qué viene para Fabián en el futuro? ¿Qué tiene Fabián pensado hacer en los próximos días, meses, años y siglos? Pues crecer, engordar. No, engordar, espero que no mucho. Trabajar y trabajar. Creo que todavía hay muchas ideas que tengo en mente. O sea, tengo pendiente seguir trabajando con algunos personajes del imaginario nacional, eh, seguir visibilizando, por ejemplo, las realidades trans, los cuerpos trans, que creo que para mí es muy importante en este momento, que empieza a haber un poco más de apertura sobre el tema, hacer pinturas dignas de una población que ha sido vulnerada por mucho tiempo. Eh, y pues buscar construir imágenes pues para que otros aprendan de estas realidades y bueno, y los que pertenecemos a estas realidades, que se sientan poderosos, poderosas, poderoses, y se sientan representados dignamente. Creo que eso es algo que va a seguir en mi trabajo y bueno, tengo un par de exposiciones en puerta para el extranjero, para Europa, entonces pues seguir creciendo y bueno, pues sí, seguir proyectando mi trabajo internacionalmente, que creo que es necesario hablar desde una perspectiva como una disidencia que viene desde un país de Latinoamérica. Creo que es muy importante mostrar en otros países también qué es lo que es, cuáles son las realidades que se están viviendo aquí, ¿no? Entonces creo que tengo mucha madera que cortar, mucha madera que trabajar y voy para allá. Muy bien, pues creo que con eso terminamos como tal las preguntas. Muchas gracias por estar aquí, Fabián. De verdad, muchas gracias por platicar con nosotros este rato, por venir aquí con la gente que apenas a lo mejor se está interesando o está comenzando a trabajar en el mundo del arte y pues enseñarles un poquito también lo que puede hacer el arte, cómo puede generar conciencia y cómo puede cambiar al mundo, ¿no? A través de una visión artística. Sí, bueno, pues para mí siempre va a ser un placer hablar de arte y de mi perspectiva. Creo que a veces tenemos esta idea de los artistas inalcanzables o ahí guardaditos en su estudio sin hacer nada. Bueno, no sin hacer nada, más bien haciendo sus cosas, pero guardados, en privado. Y a mí todo lo contrario, me gusta bastante platicar con nuevos creadores, con gente que pues esté o no relacionada con las artes, le interesa el tema. Y sí, siempre voy a estar abierto a hablar de ello. Creo que es importante no dejar al arte a un lado, ¿no? Siempre hay que hablar de arte, hay que pensar sobre él y consumirlo también. Así es, muchas gracias, Fabián, por haber platicado un rato aquí con nosotros. La gente tiene muy buenos consejos, muy buenas obras que ver y aprenderle a Fabián, entonces, qué padre que estemos aquí. Gente, nos vemos, sigan siguiendo la página, sigan creando, no dejen de crear nunca. Nos vemos, Fausto, nos vemos, Fabián, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Dios, gracias.